Buen día, bienvenidos a la presentación de nuestro proyecto de programación avanzada que se llama Sistema Punto de Ventas. En esta ocasión vamos a ver ya funcionando el proyecto terminado. Para eso voy a venir a mi carpeta donde tengo mi acceso directo. Este es el acceso directo a mi programa. Le voy a dar doble clic y entonces me va a abrir el login de usuario. Aquí es donde yo ingreso un usuario y la contraseña. En este caso yo tengo uno que se llama admin y por acá tengo la contraseña. Le doy clic en ingresar y me da el mensaje de bienvenida. ¿Sí? Bienvenido administrador. Este es el nombre del usuario como lo tenemos en la base de datos. Voy a abrir la base de datos para ver los usuarios que tenemos. En la base de datos tenemos este admin, que su nombre es administrador y su contraseña está acá. Y en el tipo de usuario tenemos dos diferentes, un administrador y un cajero. La diferencia que tienen estos dos usuarios es que si yo le doy clic acá en aceptar, el administrador tiene los menús de clientes, de vendedores, facturación, productos, reportes y agregar usuario. Entonces yo acá le voy a dar clic al de agregar usuario y me va a abrir el menú para agregar un nuevo usuario. Yo voy a poner acá el código de un nuevo usuario, digamos, le voy a poner el nombre. En el tipo de usuario lo voy a cambiar a cajero. Voy a ponerle una contraseña. Voy a repetir la contraseña y le voy a dar clic en guardar. Me dice que los datos fueron ingresados satisfactoriamente. Entonces si yo vengo nuevamente a mi base de datos y la actualizo, ya me aparece el nuevo usuario que acabo de crear con el tipo de usuario cajero. Entonces ahora vamos a ver la diferencia que tienen los dos usuarios. Voy a cerrar la sesión que tengo iniciada como administrador y voy a entrar nuevamente al sistema. Les voy a poner acá el usuario que acabo de crear, su contraseña, y cuando le doy clic en ingresar me aparece el mensaje de bienvenida. Entonces ahora me dice bienvenido Germán Eduardo. Le voy a dar clic en aceptar y entonces este menú, la diferencia que tiene con el otro es que no tiene un menú para administrar usuarios. Voy a volver al usuario que tenía inicialmente para hacer el recorrido dentro del programa completo. Voy a entrar nuevamente. Acá voy a poner administrador. Y clic en ingresar. Me da el mensaje de bienvenida. Entonces acá ya vamos a ir haciendo el recorrido de cada uno de los diferentes menús que tenemos. Entonces tenemos el menú de clientes. Dentro del menú de clientes tenemos la opción para ponerle el número de NIT, el nombre del cliente y la dirección. Y acá abajo tenemos un listado de todos los clientes que tenemos en la base de datos. Hasta el momento solo tengo uno. Voy a crear otro de prueba que le voy a poner como NIT 1, 2, 3, 4, 5. Le voy a poner un nombre, Juan Pérez por ejemplo. Una dirección le voy a poner Chimaltenango y aquí le doy clic en agregar. Entonces me dice que los datos fueron ingresados satisfactoriamente. Le doy clic en aceptar y aquí ya me aparece el nuevo cliente. Si por un ejemplo a este cliente no le puse bien la dirección o no le puse bien el nombre completo, yo acá puedo poner el código o el NID del cliente, le doy clic en buscar y acá me va a cargar la información del cliente. Digamos que a este cliente le faltaba un apellido, vamos a poner López y yo le doy clic en modificar.
Me dice que los datos fueron modificados satisfactoriamente y acá tengo ya el nombre modificado. Y si me voy a la base de datos donde tengo mi tabla de clientes, entonces acá me aparece el nuevo cliente. Luego dentro del menú le puedo dar aquí en, digamos, si Juan Pérez López lo creé y no necesitaba crearlo, entonces puedo eliminarlo. Vuelvo a poner el NID, le doy buscar y le doy clic en eliminar. Me dice que los datos fueron eliminados satisfactoriamente. Entonces vengo y consulto nuevamente en mi base de datos y aquí ya no me aparece el cliente. Entonces ahora esto solo lo podríamos hacer cuando el cliente aún no se le ha asignado una factura. Si el cliente ya tiene registros en otras tablas de la base de datos, entonces el sistema me va a decir que no se puede eliminar. Ahora lo voy a volver a crear porque me va a servir como ejemplo para el resto del programa. Entonces será Juan Pérez López y su dirección Chimaltenango. Le doy a agregar y ahora cuando consulto mi base de datos me aparece nuevamente el nombre de este cliente. Luego continuando con los menús que tenemos, me voy a ir al menú de vendedores. Aquí en el menú de vendedores tenemos para ingresar un código de vendedor y un nombre de vendedor. Entonces esto es diferente a los usuarios, como por ejemplo en algún lugar donde tengan varios vendedores y se necesite llevar un control de cuáles son las ventas de cada uno de ellos. Entonces acá yo ya tengo uno, voy a crear uno con el código 123 y se va a llamar Pedro Vázquez. Le doy clic en agregar y al igual que en el menú de clientes tenemos los botones de agregar, modificar, eliminar, salir y el de buscar. Funcionan exactamente igual. Yo busco un código de vendedor, lo puedo modificar o lo puedo eliminar. Acá ya creé un nuevo vendedor, le voy a dar clic en salir. Luego me voy a saltar el de facturación, me voy a pasar a productos. En productos lo que tenemos son todos los productos que se ofrecen, ¿verdad? Entonces aquí yo ya tengo algunos. Tengo USB de 16, USB de 32 y USB de 64 gigas. Voy a agregar algunos otros productos para mostrar los ejemplos de la factura. Entonces digamos que yo tengo el código de producto 123, que son lapiceros negros, vamos a poner. Acá tengo la cantidad de productos que están ingresando. Por ejemplo voy a poner 12 y aquí en existencia se va a llenar automáticamente 12. Este campo de existencia es algo que no se puede editar y más adelante les voy a explicar la razón. Luego acá voy a ingresar el precio, vamos a poner que cuestan 1.50 y le doy clic en agregar. Entonces me dice que los datos fueron ingresados satisfactoriamente. Acá abajo ya veo un nuevo producto. Voy a agregar otro con el código 122 y le voy a poner lapiceros rojos, digamos. Una cantidad le voy a poner que son 10 y que cuestan unos 50 también. Entonces le doy clic en agregar y acá tengo mi listado de productos, la cantidad de existencias que tengo y el precio unitario de cada uno. Entonces les decía que el cuadro de existencias no es editable y lo que me lleva es el control. Digamos que si yo ahorita estoy ingresando nueva mercadería
y me están ingresando más lapiceros rojos, digamos, entonces yo puedo poner acá el código del producto lapiceros rojos, le doy clic en buscar y donde me pide ingresar cantidad yo digo que ingresaron otros 12. Entonces mis existencias cambiaron de 10 a 22. Cuando le doy clic en modificar, entonces acá abajo ya no tengo solo 10 lapiceros, sino que tengo 22 lapiceros. Entonces así es como nosotros estamos manejando el control de existencias. No tenemos como una tabla de salidas y una tabla de ingresos, sino que únicamente lo tenemos en la tabla de productos. Tenemos un campo que se llama existencia y se va actualizando cada vez que ingresamos nuevo producto o cada vez que facturamos algún producto. Entonces voy a salir de este menú y me voy a pasar al menú de facturación. Entonces en el menú de facturación tenemos el número de factura, que no lo pusimos automático porque podrían empezar no necesariamente a imprimir la factura número 1. Puede ser que ya existan otras facturas anteriores, entonces mejor lo dejamos como de ingreso manual para que podamos ingresar acá qué número de factura es la que vamos a imprimir. Entonces en este caso voy a consultar mi base de datos cuántas facturas tengo, porque no se puede repetir el número. Entonces tengo hasta las 5. Entonces yo acá puedo crear la factura número 6, ingreso la fecha, acá tengo el formato de fecha que son los 4 dígitos del año, diagonal los 2 dígitos del mes, diagonal los 2 dígitos del día. El NID del cliente, entonces acá yo le pongo 1, 2, 3. Vamos a ver si tenemos un cliente que sea 1, 2, 3. Me dice que el cliente no existe. Cuando el cliente no existe me lleva automáticamente a ingreso de clientes, pero voy a utilizar uno de los clientes que ya existen. Entonces le voy a dar salir y voy a volver a ingresar el código 1, 2, 3, 4, 5. Entonces este cliente sí existe, se llena automáticamente. Luego me pide un código de vendedor, le voy a poner el que también acabo de crear, que es 1, 2, 3. Acá me llena el código del vendedor y me pide agregar la factura. Me pide agregar la factura porque no puedo empezar a ingresar el detalle de la factura sin una factura existente. Entonces agrego la factura, me dice que fueron ingresados satisfactoriamente y luego de que agrego la factura puedo empezar a agregar los productos para esta factura. Entonces acá yo tengo USB de 16 gigas. Acá me pide la cantidad, digamos que yo estoy vendiendo 2. Y aquí me da la descripción, el precio unitario, el precio total y me pide agregar el producto. Yo le doy clic en agregar el producto. Entonces me dice que los datos fueron ingresados satisfactoriamente y acá me está mostrando el detalle de lo que lleva la factura. Hasta el momento el total de la factura es de 150 quetzales. Voy a ver en mi base de datos cuáles son los otros productos que tengo, que recién acabo de ingresar. Y tengo el 122. Entonces yo puedo poner acá el código 122. Ya me busca el producto. Yo voy a poner acá que estoy vendiendo una docena, digamos, 12. Acá me dice el precio unitario y me suma el total. Entonces cuando yo le doy a agregar este producto, me dice que los datos fueron ingresados satisfactoriamente y me lo agrega al detalle. Cuando me lo agrega al detalle, también me lo suma al total. Entonces son 150 y 18, me está sumando los 168 quetzales. Digamos que voy a ponerle otro producto que es el 123 y acá son también una docena de lapiceros los que estoy vendiendo. Le doy clic en agregar el producto, entonces ya me suma y me da un total de la factura de 186. Si por ejemplo los lapiceros rojos, que son los
Los del código 122 los ingresé por error. Acá tengo borrar detalle, y para borrar detalle necesito el número correlativo que aparece acá. Entonces, si por ejemplo yo pongo el correlativo 14 y le doy clic en borrar, me dice que los datos se eliminaron satisfactoriamente y se elimina del detalle, y también el total de la factura cambia. Luego de esto yo le doy clic en finalizar la factura, y cuando le doy clic en finalizar la factura es porque inicialmente yo creé la factura con un monto total de 0, pero al momento de ir agregando detalles, ese monto de la factura incrementó a 168. Para guardar ese registro con el monto correcto, entonces yo tengo el botón de finalizar, y lo que hace es ir y ponerle el monto a la factura, cambiar el 0 y poner el 168. Luego de eso acá tengo el botón de imprimir. Cuando le doy clic en imprimir, me va a llevar al reporte de la factura. Okay, le di clic varias veces, entonces me está abriendo varias veces el reporte. Entonces acá me aparece la factura número 6, el NID del cliente, la dirección que yo dentro del reporte le puse Chimaltenango, eso puede ser diferente. Me aparece la fecha de la factura, el nombre del cliente, la dirección. Acá me aparece el detalle de la factura, la cantidad de artículos, la descripción, memoria USB 16, lapiceros negros, el precio unitario y el subtotal de cada uno de los artículos. Acá 150, 18. Me aparece el nombre del vendedor y el total de la factura, que son 168 quetzales. Como le di varias veces clic a imprimir, voy a cerrar las ventanas. Luego de eso le doy clic en salir. Entonces así es como yo efectué la facturación. Entonces ahora voy a efectuar otra factura para ver cómo es que funciona también el control de existencias desde la facturación. Entonces yo había puesto la factura número 6, voy a poner la número 7. La fecha le voy a poner 2014 11, le voy a poner una fecha anterior, 16, para ver que en el reporte va apareciendo la fecha que yo le pongo acá. El NID del cliente le voy a poner 4936 892-3, ahí aparece el nombre del cliente. El código de vendedor le voy a poner, voy a buscar en mi base de datos un vendedor, y el vendedor que acabamos de crear es el 123. Entonces yo voy a venir acá, le voy a poner el vendedor 123, y acá es lo que les mencionaba, cuando yo le doy clic en agregar factura, el total de la factura es 0. Entonces ahorita vamos a ver agregar factura. Entonces si yo consulto en mi base de datos, la factura hasta el momento dice la factura número 7, tiene la fecha, tiene el código del cliente, tiene el código del vendedor, y el total de la factura es 0. Entonces ahora voy a regresar acá y le voy a empezar a ingresar productos, digamos 122. Voy a ir a buscar mi tabla de productos. Acá en producto, digamos, lapiceros negros de existencia ya es de 0. Entonces voy a intentar facturar de este producto. Vamos a ver, es el 123. Entonces voy a cambiar acá el código a 123 y lapiceros negros. Pero como ya tengo 0 en existencia, si yo le pongo 1, me dice que tengo inventario insuficiente, y después me muestra que únicamente hay en existencia 0 unidades. Entonces no me permite facturar productos cuya existencia no tengo suficiente. Por ejemplo, también tengo aquí las memorias USB de 64.
que tengo 11 unidades. Entonces si yo pongo acá USB de 64 y quiero vender 12, me dice inventario insuficiente y me dice que únicamente tengo en existencia 11 unidades. Le doy en aceptar, pero si entonces quiero vender solo 10, entonces sí me permite continuar. Agrego el producto, dice que fueron agregados satisfactoriamente, y cuando vengo a consultar nuevamente mi base de datos, ya no tengo 11 unidades, sino que ya solo tengo una unidad disponible. Luego de eso voy a vender lapiceros rojos que todavía tengo en existencia. Voy a vender 3, digamos. Le doy a agregar producto. Me dice que los datos se ingresaron satisfactoriamente y aquí me aparece el total de la factura actualizado. Entonces si yo vengo y consulto en mi base de datos, acá la existencia me cambió a 19 lapiceros, pero digamos que los lapiceros realmente no los voy a vender y necesito anular ese detalle. Entonces pongo acá el código 17, le doy clic en borrar, me dice que fueron eliminados satisfactoriamente, mi monto nuevamente se vuelve a actualizar y en mi base de datos la existencia cambia de 19 nuevamente a 22 productos o a 22 artículos. Así es como nosotros tenemos el control de existencias. Entonces yo le voy a dar clic aquí en finalizar, y como les había mencionado antes, la factura originalmente la habíamos agregado con un monto cero, pero ahorita que le dimos finalizar, el monto cambió a 2750. Entonces de igual forma yo vengo, ya que tengo ingresada la factura, le doy clic en imprimir y aquí me aparece la factura número 7 con fecha 16 de noviembre, con el NIT del comprador, el nombre, la dirección. Acá me aparece el detalle de la factura: 10 unidades de memoria USB de 64 GB, 275 el precio unitario y 2750 el subtotal. El total de la factura 2750, pues solo se vendió de un tipo de artículo, no vendimos de diferentes artículos. Entonces así es como funciona la pestaña de facturación. Si por ejemplo yo quiero anular esta factura número 7 porque realmente digamos que facturé mal, necesito corregirla, entonces puedo venir y si yo le doy clic en cancelar, me dice que primero debo eliminar los detalles. Entonces no me deja anular de una vez la factura sin antes eliminar los detalles. Si yo elimino este detalle, que es el número 16, le doy borrar, la factura me queda con monto cero. Y cuando le doy en cancelar, entonces me dice que la factura se eliminó satisfactoriamente. Si yo busco acá en mi base de datos, ya no voy a tener la factura número 7. O sea, la factura número 7 ya no existe. Si yo quiero buscar la factura número 7 acá, pongo el 7 de la factura, le doy clic en buscar, me dice que, bueno, acá me aparece un mensaje diferente: el cliente no existe, pero en realidad el mensaje debería ser que la factura no existe. Acá si yo quiero imprimir la factura 7, me dice que el documento no tiene páginas porque realmente no existen estos registros. Entonces me muestra un reporte en blanco. Voy a salir de este menú y voy a regresar a los otros menús. Digamos, tengo el menú de reportes. En el menú de reportes le doy clic y me aparece este menú. Yo le doy clic a clientes, me va a traer a un reporte donde me va a dar un listado de todos los clientes con su respectivo NIT y dirección. Si yo le doy clic
en vendedores, me va a dar un listado de los vendedores, el código del vendedor y el nombre de cada uno de los vendedores. Si yo le doy clic al reporte de factura, me va a generar todas las facturas que he emitido con su fecha, el código del vendedor que efectuó la venta, el código del cliente que es el NIC, el nombre del cliente y el total de la factura. Si yo le doy clic en inventario, me va a mostrar las existencias de los productos. Entonces acá tengo lapiceros rojos, tengo existencia de 22 y el costo unitario es de 1.50. Lapiceros negros, tengo existencia 0 y el costo de 1.50. Memorias USB de 16, tengo 15, de 32.82 y de 64 tengo 11. Entonces aquí me va a mostrar la existencia de productos que tengo. Si le doy clic en imprimir factura, desde acá también puedo imprimir las diferentes facturas. Acá me pide un número de factura, digamos si yo quiero imprimir la factura 1 y le doy clic en generar, y aquí me está imprimiendo la factura número 1 que es del 6 de noviembre, y acá está el detalle de los productos que se están comprando con esta factura, el vendedor y el total de la factura. Yo salgo de acá y pongo la factura número 2, por ejemplo, genero la factura y aquí me aparece la factura número 2 con su respectivo detalle y su total. Luego esto vamos a darle clic en salir, y otra parte que se me olvidaba mencionarles es que también tenemos el cambio de contraseña. Si por ejemplo un usuario de administrador asigna un nuevo, le crea un usuario a un cajero y le da una clave inicial, pero esta clave inicial lo recomendable es que el cajero la cambie la primera vez que ingrese al sistema. Entonces para eso tenemos el menú de cambio de contraseña, donde se debe poner la clave actual. Yo voy a poner acá una clave que no coincide con la actual, y me dice contraseña no coincide con la contraseña actual, ¿verdad? Si yo le doy clic y pongo la contraseña que sí coincide, tampoco coincide. Voy a verificar, tengo activadas las mayúsculas. Ahora sí va a coincidir, ahora sí coincide. Y si yo quiero volver a poner la misma contraseña, le doy clic en guardar, me dice que las contraseñas no coinciden. Voy a volver a poner acá la nueva contraseña, le doy clic en guardar y me dice que la nueva contraseña no debe ser igual a la contraseña anterior. Entonces eso es lo que va a hacer, es que yo tenga que poner una contraseña diferente. En este caso no la voy a cambiar, simple y sencillamente voy a salir, pero de esa forma es como un usuario puede venir y cambiar su contraseña. Entonces eso fue todo por ahora. Más adelante vamos a poner los videos de cómo fue que desarrollamos el sistema. Ahorita solo vimos cómo es que funciona el sistema ya terminado, pero vamos a incluir dentro de nuestra página los tutoriales de cómo es que diseñamos el programa y cómo es que trabajamos para llegar a este resultado final. Gracias por su atención.